las vidas de los que hoy nos miran por medio de las redes sociales. Damos gracias al Señor por sus vidas, porque continuamente han estado allí con nosotros, los que nos miran desde lejos, desde Venezuela, Colombia, desde Chile, Perú, los que están en Estados Unidos, sean bendecidos de una manera poderosa, que el Señor siga añadiendo gracia a cada uno de ellos, y los que hoy están en Casa Cesby, sean bienvenidos. Para nosotros es un placer, es un privilegio poder tenerles acá en casa, y creemos que son parte de una familia, la familia Cesby, que hoy hace presencia en este lugar para recibir, para poder aprender, para capacitarnos y experimentar, tener la experiencia de lo que Dios ha determinado para cada una de nuestras vidas. Y cosas grandes Dios ha establecido en cada uno de nosotros, solo que no lo hemos logrado visualizar ni hemos entendido a profundidad el propósito de Dios para con nosotros. En el momento que podamos entender la magnitud, comprender la espesura de su gloria en cuanto a lo que Él determinó para nuestras vidas, vamos a ver en realidad con majestad y con gloria lo que Él está haciendo. Pero mientras no entendamos, y discúlpenme la expresión porque es algo que comúnmente tenemos todo ser humano, mientras no entendamos, vivimos ignorantes a las realidades escriturales, a las realidades de lo que Dios quiere hacer. Pero el conocimiento, la sabiduría nos desprende de esa ignorancia y nos posiciona en los ámbitos para los cuales Dios nos llamó. Y esa es nuestra intención como casa, nuestra intención como predicadores de la palabra, es de que podamos entrar en una fase de entendimiento, de conocimiento, y que veamos el panorama de Dios dentro del ambiente en el que nos ha establecido. Muchas veces pensamos, y yo no sé si a usted le llegó ese pensamiento en alguna ocasión, pero muchas veces pensamos en que vivimos en la época incorrecta. Y a veces dejamos volar nuestros pensamientos y decimos, ojalá hubiese vivido en la época de Jesús, o en la época de Elías, o en la época de Moisés, y pensamos allá en aquel pasado en el cual las cosas eran totalmente diferentes. Pero vengo a decirte en esta hora que la mejor época para haber nacido fue esta en la que Cristo determinó que tú estuvieses presente. Miremos algo dentro de las Escrituras. Quiero comenzar leyendo el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 1, para que observemos el panorama general de lo que Dios estaba trayendo desde un inicio de la creación. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Cuando habla el apóstol, el escritor de la carta de los Hebreos, habla del primer pacto, está hablando de aquello que desde el principio o desde un inicio se establece dentro de las Escrituras. Pero él particularmente enseña algo diciéndole que ese primer pacto tuvo un culto, tuvo una forma de hacerse, tuvo una forma en la cual tenía una ordenanza por la cual direccionarse. Ahora, eso que se estableció desde el principio tuvo una gloria. Cada una de las personas que vivió dentro de ese pacto tuvieron que experimentar el conocer el pacto, el vivir el pacto, el adaptarse al pacto e incluso establecer las ordenanzas de dicho pacto, porque si se salían de esas ordenanzas, tenían algún tipo de juicio o de condenación por causa de haberse alejado del pacto. Cada uno de los hombres bíblicos, usted puede traer a memoria un análisis completo de cada uno de los personajes que vivieron bajo esos pactos. Incluso cuando no hubo pacto, sino que hubieron personajes que vivieron bajo conciencia, tuvieron su gloria, pero con todo eso la misma conciencia determinaba lo bueno y lo malo, y cuando se hacía lo malo tenían consecuencias. Ninguna persona escapó de tener consecuencia en cada uno de los pactos. Ninguna persona que vivió bajo
situaciones quizás muy personales de conciencia, escapó de poder tener juicios a causa de lo que estaba viviendo. Podríamos hablar de Job, que no vivió bajo un pacto específico, sino que fue un patriarca. Pero este hombre, bajo conocimiento, bajo el pensamiento de lo que era Dios para el tiempo, vivió ordenadamente. Y hubieron personas que juzgaron su condición, juzgaron su posición y juzgaron lo que él estaba haciendo. Por lo tanto, vivió momentos terribles bajo el pacto. ¿A dónde voy con esto? Que tanto Job como Moisés, Elías, David, cada uno de ellos vivieron en épocas y en temporadas diferentes, y cada uno de ellos tuvieron que acoplarse al ambiente que Dios había traído para ellos en aquel momento. Cada uno de ellos, podríamos mencionar a Elías, un profeta de fuego, mencionado dentro de las Escrituras como el hombre que oraba a Dios y Dios respondía con fuego dentro de su oración. Un hombre que decapitó a los profetas de Baal, que hizo gran cantidad de cosas, pero él sabía que si se alejaba del pacto en el que estaba viviendo, él no podía sobrevivir. Que si se alejaba de lo que Dios había determinado en el ámbito para el cual él fue creado, él no podía seguir avanzando. Cada uno de ellos vivió un tiempo de gloria, vivió un tiempo de respaldo de Dios poderoso, vivió un tiempo en el que el Señor pudo presentársele personalmente a cada uno de ellos. Pero hoy no vengo específicamente a hablar de la gloria pasada ni de las cosas que ellos pudieron haber vivido en tiempos anteriores. Hoy yo vengo a hablar de la gloria presente que hoy la iglesia tiene que disfrutar, tiene que vivir y tiene que experimentar. Porque comúnmente nosotros, la mayoría de los predicadores, tratamos de hablar de la gloria pasada para traerla a nuestro presente, la cual no nos pertenece. Tenemos que hablar de una gloria presente perteneciente a la iglesia, que la iglesia tiene que vivir, que la iglesia tiene que experimentar, que la iglesia tiene que expresar. Y los que me han escuchado anteriormente, los dos temas anteriores a este, hablábamos referente a Cristo, que es la gloria presente. Hablábamos referente a Cristo viviendo en nosotros, principalmente revelado. Y luego, como lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, diciéndole: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, cuando hablamos de la gloria presente, estamos hablando de la formación de Cristo en la vida de un creyente. Ya no tenemos nosotros por qué vivir de una gloria pasada cuando nuestro presente es mejor y es mayor que cualquier otra gloria habida o por haber en toda la historia de la humanidad. Hoy estamos viviendo algo totalmente distinto, solo que la ignorancia nos cohíbe, nos evita, nos prohíbe entrar en los ámbitos para los cuales fuimos creados. Pero cuando rompemos los ámbitos de la ignorancia, podemos nosotros entonces poseer lo que se nos ha otorgado. ¿Por qué? Porque el conocimiento me posiciona, el conocimiento establece plataforma, el conocimiento me lleva a otros niveles. Cuando conozco lo que Dios determinó para mí, lo poseo. Cuando conozco lo que Dios dijo de mí, lo obtengo. Mire algo, porque si la Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a la riqueza de Cristo Jesús en gloria. Hoy en día a veces andamos, como dicen por allí, con una mano adelante y otra atrás. O sea, andamos sin nada, andamos sin tener una economía estable, sin tener una posición estable. Pero la Biblia dice que mi Dios suplirá. Cuando entro en el conocimiento del por qué se dijo esa palabra, entonces yo poseo lo que Dios determinó. También dice las Escrituras que el Señor, por medio del sacrificio de la cruz del Calvario, nos declaró libre de toda enfermedad, de toda plaga, de toda peste. Dice las Escrituras: y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces hay algo que se me fue otorgado, que me pertenece a mí, pero yo, como no tengo el conocimiento de lo que me pertenece, no lo poseo. No lo tengo, no lo puedo tomar, no puedo tomar posesión de lo que desconozco. Entonces cada uno de los hombres de Dios que estuvieron viviendo una gloria, tuvieron que conocer a profundidad
al Dios que había establecido esa gloria en aquel tiempo. Hoy en día necesitamos nosotros de la misma manera conocer esa misma gloria. Cuando leemos el libro de los Hebreos, vemos que el escritor, todavía hay muchos debates sobre quién escribió este libro, pero hoy podemos dar un análisis de que el escritor de ese libro fue alguien conocedor en profundidad de todas las cosas de la ley, de todo lo que se había establecido en el antiguo pacto. Pero él hace una declaración en el capítulo 9 del libro de los Hebreos, en el versículo 11, que llamó la atención y que comenzó a tocar el pensamiento y comenzó a romper algunas estructuras mentales. Mire cómo dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, solo con ese pedacito, no lo quiero leer completo, creo que en pantalla lo van a tener, pero el inicio de este versículo dice, pero estando ya Cristo presente. Qué maravilloso que el escritor de los Hebreos, cuando comienza la escritura del capítulo 9, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Y él comienza a hablar todo lo que tenía el primer pacto, todo lo que era el culto del primer pacto, todo lo que era el lugar santo, el lugar santísimo, todo lo que era el velo, todo lo que era el arca del pacto, todo lo que estaba dentro del lugar santísimo, la vara de Aarón, todo aquello que se le rendía culto para aquel tiempo. Pero cuando él termina parte de la lectura, concluye diciendo, pero ahora estando Cristo presente. Cuando él dice, ahora estando Cristo presente, hace una ruptura de un tiempo, hace una división de lo que era pasado y a lo que ahora es presente. Dice, pero ahora estando Cristo presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Mire algo, el primer culto, Dios demandó al hombre que hiciera un tabernáculo. En el primer culto Dios dijo, estas son las medidas, estas son las ordenanzas que establezco. Nadie puede pasar de aquí para allá. Ninguno puede entrar si no es sacerdote o sumo sacerdote. Ninguno puede hacer sacrificio si no tiene estas cualidades específicas. Y el que rompía aquel culto era condenado de muerte. El sumo sacerdote tenía que tener campanitas en el vestimento que se colocaba. El motivo, aparte de las campanas que le colocaban en la vestimenta, le tenían que amarrar un cinto en la cintura. De manera que el sacerdote, cuando entraba a aquel lugar, el sumo sacerdote, a ofrecer el sacrificio, y se escuchaban que las campanitas dejaban de sonar, los jalaban por el cinto que le amarraban en la cintura, porque el hombre caía muerto en la presencia de Dios. Esa era la paga por la cual un hombre andaba desordenado, ofreciendo un sacrificio no digno dentro del lugar donde él comúnmente tenía que entrar. Ahora, su indignidad era pagada con la muerte. Su indignidad era pagada con el sacrificio de su propia vida. Entonces jalaban al sacerdote por la cinta en la que era amarrado, porque ya las campanitas no sonaban. Y decían, ya murió en la presencia del Señor porque andaba indigno delante de Él. Ahora imagínese usted que ese primer culto que tenía una gloria poderosa, que tenía una gloria maravillosa, ese primer culto terminó, cerró, era simplemente una sombra, era simplemente algo de lo que había de venir. Pero dice el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 17, dice, y Él es antes de todo, de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hablando de Cristo, dice, en Cristo, en Él, todas las cosas fueron antes, y en Él todas las cosas subsisten. Todo lo que existe en la tierra, todo lo que existe dentro de las Escrituras, todo lo escrito, fue escrito por Él y para Él. Fue escrito para que pudiéramos el día de hoy saber que desde un inicio Cristo ya estaba,
pero hoy lo tenemos presente. Lo que habla el apóstol cuando dice, pero estando ya presente Cristo, está hablando en forma visible, palpable, que ya hoy lo podemos obtener. Pero cuando lo vemos en Colosenses lo relata a Cristo como la imagen de lo que había de venir, como una representación de lo que hoy se nos iba a presentar. Ahora todas las cosas en Él fueron creadas, para Él fueron creadas y por Él van a subsistir. Mire algo, si hacemos un análisis al versículo anterior, la parte final de ese versículo habla de que no habita en un tabernáculo hecho por la mano del hombre o por la mano de cualquier ser humano en esta tierra. Ahora Él viene a buscar una habitación que ha sido creada por su mano. Ha sido creada por Él mismo. El lugar santo, el lugar santísimo, lo que podríamos llamar nosotros el tabernáculo, lo que podríamos llamar nosotros dentro de todo el panorama del antiguo pacto, ya fue quitado para establecer solamente a una persona que posea todo el ámbito o el ambiente creado para expresar su gloria. Y eso se llama hombre o mujer. Eso se llama usted. Diga su nombre. Eso se llama Joel. Eso se llama María. Eso se llama Eri. Eso se llama Luis. Eso tiene un nombre y no es una pared. Así que hoy en día, si lográramos entender que ya no es un lugar que está habitando al Señor, sino a una persona que habita a Dios, entonces nos posicionamos en que donde yo llego es un lugar santo. Y no es por lo que yo haga, siempre se lo he dicho. No es por lo que yo pueda hacer, no es por lo que yo pueda producir. Porque si hablamos de lo que produce un hombre, si hablamos de lo que puede hacer un hombre, nosotros no podemos hacer nada. El único que puede producir en nosotros algo es Cristo. Y Él nos toma santo, Él nos toma justo, Él nos toma benditos delante de Él, solamente porque pertenecemos o somos la habitación de Dios en esta tierra. Mire lo que dice Pablo a los colosenses cuando él comienza a darle la expresión de lo que Dios había hecho en sí mismo, en Pablo. Pablo comienza a hablarle a la iglesia de Colosa y le dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo comienza a decirle ahora cualquier tipo de sufrimiento, cualquier tipo de problema que yo vivo, lo estoy viviendo alegre, contento, yo me gozo por lo que estoy viviendo, porque lo que estoy viviendo lo vivo por el cuerpo de Cristo. Y él dice, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Lo que cada uno de nosotros estamos padeciendo, lo padecemos por la causa del Señor en nuestras vidas. Y sigue diciendo Pablo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciemos cumplidamente la palabra de Dios. Y comienza Pablo diciéndole a la iglesia ahora en particular, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. Dice, en el principio de todos los cultos, de cualquier tipo de ceremonia para agradar a Dios, había un misterio escondido. La gente no sabía, ellos adoraban, pero no sabían en plenitud cómo ni a quién adoraban. No tenían una claridad y había dentro de ese culto un misterio que ahora en este tiempo se nos es revelado. ¿Cuál es el misterio? Que hoy se nos ha sido revelado. Escúchelo bien ahora como Pablo lo relata, cuál era ese misterio. A quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo. ¿Cuál era el ministerio? ¿El misterio cuál era? Diga conmigo, Cristo. En nosotros, la esperanza de gloria. El misterio que se había escondido para los antiguos. Imagínese usted a Elías haciendo caer fuego del cielo sin saber todavía que Cristo lo podíamos tener impartido nosotros.
Si Elías hubiese tenido ese conocimiento, él hubiese añorado, anhelado nacer en el tiempo que usted nació. Si David hubiese conocido el misterio escondido, fuese dicho, yo prefiero nacer en el tiempo de los gentiles que conocen al que hoy yo no puedo conocer, al que hoy a mí no se me ha sido revelado. Por eso Pablo dice, es pues Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Ahora está hablando de que cada uno de nosotros que poseemos a Cristo internalizado, podemos dar la esperanza a la humanidad. Esto no es nada sencillo. ¿Sí me explico? O sea, esto no es nada fácil, tampoco es nada imposible, porque ya fue declarado. Cuando usted tiene a Cristo, usted se convierte en un agente de esperanza, en alguien que puede transmitir lo que nadie transmite, en alguien que puede producir lo que nadie produce. ¿Por qué? Porque usted se convierte en una habitación de Cristo. Por lo tanto, usted puede decir del hermano que está a su lado que tiene defecto. Usted puede decir del hermano que está a su lado que tiene problemas. Usted puede decir del hermano que está a su lado que es un injusto, que no tiene las capacidades, cualidades. Puede decir cualquier cosa, pero cuando entiende que Cristo le habita, usted no va a catalogar al hermano con las cualidades que él posee. Usted cataloga o valora al hermano por lo que está dentro de él, que se llama Cristo. Es lo mismo que hace el Padre para con nosotros. Él no cataloga los defectos que tú tienes. Él cataloga al que está habitando tu vida. Él no te mira como lo que tú eres hoy en día. Él te mira como lo que ya es Cristo en ti hoy en día. Eso es lo que mira el Señor. Por eso Pablo diciéndole a la iglesia o dándole a entender a la iglesia, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No puedes vivir sin Él, no puedes andar sin Él, no puedes caminar sin Cristo. Lo único que va a producir esperanza en la vida de la humanidad, de tu casa, del negocio, del trabajo, de donde tú habitas, se llama Cristo, no hay otro. No podemos expresar otro nombre. No podemos hablar de algún tipo de medicamento que nos lleve a la gloria y a la magnitud como nos lleva Cristo. Si hay medicamentos buenos, si hay recetas buenas, si hay instrucciones que seguir, si hay cosas que hacer para mejorar, pero mejor que Cristo nunca lo habrá dentro de esta tierra. Por eso el apóstol podía declararle a la iglesia con tanta libertad diciéndole, puedo sufrir ahora con libertad. Puedo padecer críticas, puedo vivir bajo murmuraciones, puedo tener las cosas que puedan haber por causa de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y a partir de ese momento él pudo expresarle que cada uno de los que pertenecían al cuerpo de Cristo, que se convertían en iglesia, eran la esperanza de gloria para una humanidad. Hoy tú te has convertido en la esperanza de alguien. Hoy te has convertido en la esperanza de un hogar. Hoy te has convertido en la esperanza de una sociedad. Hoy te has convertido en la esperanza de una universidad. Hoy te has convertido en la esperanza de algo. Porque en los lugares donde tú habitas, en los lugares donde tú estás, ahora tú no te puedes parar como cualquier persona porque no lo eres. El mundo va a ver una realidad superficial. Lo que tú eras antes, lo que tú tenías, lo que tú hacías. Eso es lo que va a ver el mundo. El mundo va a ver cosas que tú tenías. Va a ver que tú de repente eras una persona que eras mentirosa. Va a ver que de repente eras una persona que eras borracha. Va a ver una persona que tenía cualidades totalmente fuertes. Pero cuando Cristo habita tu vida, a partir de ese momento, el mundo comienza a mirar diferente. Hay una porción bíblica. Como si Marisol me ayuda a conseguirla, que dice que la creación tiene un anhelo ardiente por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Lo han leído? La creación anhela fervientemente que los hijos se manifiesten. Y yo cuando leí aquel versículo, comencé a analizar cómo se va a manifestar la creación. ¿Qué va a ser la creación cuando un hijo se manifieste?
Y yo me imaginé un scan. Cuando usted pasa por el aeropuerto y coloca sus maletas, no sé si le ha sucedido. Mi primera vez viajando de Venezuela para México, en la parte de abajo de mi maleta coloqué mi Biblia. Y allí la Biblia es cuadrada, por supuesto, y parece un paquete. Cuando miraron aquel paquete al fondo de la maletera, me llamaron a un lado. Me dijeron, ¿podemos abrir su maleta? Yo, por supuesto, ya yo había pensado qué era lo que metí en la maleta. Y ya hice mi scan, dije, no, ya pensaron que ahí hay algo extraño. Pero muy contento, muy gozoso que abrieran mi maleta y pudieran descubrir que lo que ellos pensaban que era algo extraño era la palabra de Dios que estaba siendo escaneada por un aparato que mira en las profundidades de una maleta. Eso mismo sucede con la creación. La creación tiene un scan y comienza a analizarte de arriba a abajo. Y cuando analiza tu vida de arriba a abajo, dice, ya va, a este le falta algo internamente. No me voy a manifestar con él. Pero de repente la creación pasa un scan y te mira y dice, hey, este está teniendo a alguien ahí adentro que se está formando. Lo que dijo Pablo, hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ya Cristo se está formando en tu vida. Ya hay una formación de Cristo dentro de ti. Entonces la creación dice, yo estaba anhelando a este hombre, estaba anhelando a esta mujer que nada más se presentara y me diera una orden para yo cumplirla. Cuando usted le dice a la creación, produzca fruto, la creación le va a producir fruto. Cuando usted llegue a un local y dése cuenta, siempre lo he dicho, usted llega a un negocio, está solo el negocio, no hay nadie, no hay cliente. Después que usted llega, el asunto se llena. El lugar se llena. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de la creación. Aquí está un hijo de Dios, necesito bendecirlo. Aquí está alguien que porta a Cristo dentro de ellos. Necesito manifestarme. El negocio que usted emprenda va a prosperar. Las cosas que usted haga van a ser fructíferas. Lo que usted agarre y toque con sus manos tiene que ser bendecido. Por eso el Señor le dijo a Josué, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro territorio. ¿Por qué? Porque Josué estaba caminando como hijo, manifestando lo que ya estaba dentro de él. Y los lugares que él pisaba tenían que ser bendecidos por una declaración de la palabra de Dios sobre su vida. Cuanto más a los que ya se nos reveló el misterio escondido, que es Cristo, esperanza de gloria sobre nosotros, en nosotros, no se nos va a manifestar esa poderosa gracia que está dentro de nosotros. Tiene que manifestarse, hermano. Entonces Pablo sigue diciéndole a la iglesia, y ya voy aterrizando poquito porque tenemos mucha actividad el día de hoy. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Verso 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Qué necesita usted? Ser enseñado en todo conocimiento, en toda sabiduría de lo que usted es hoy. No de lo que usted era, sino de lo que usted es el día de hoy. Necesitamos aprenderlo. ¿Qué soy yo hoy en Cristo? ¿Qué tengo yo hoy en Cristo? Y escuche cómo dice el apóstol, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pregunto yo a las esposas, a las que tienen su cónyuge aquí al lado, ¿es perfecto el hombre que tiene a su lado? No lo es. Igual pregúntenos a nosotros. Mejor yo no digo nada porque me lanzan un zapatazo desde atrás. Ok, ese quietecito, hermano, no diga nada, ni amén, ni gloria a Dios, porque tiene el codo de su esposa ahí al lado de la costilla y me lo pueden fracturar. Vamos a seguir como íbamos. Mujeres, el hombre no es perfecto. Usted lo ve quitándose los zapatos y le dice, te ves bonito, pero te estás muriendo en vida. No es perfecto, tiene problemas, a veces es gritón, a veces tiene detalles físicos que no es que sea feo, es que es diferente a otro. Así es.
Son detalles, cualidades que no las posee ninguna otra persona. Somos diferentes los unos a los otros. No hay perfección en el hombre. Pero cuando Cristo le habita, usted lo puede ver feo, pero el Padre, el Dios eterno, lo ve perfecto. El mundo, mujer, te puede ver imperfecta, despeinada, sin coloración en el cabello, chaparrita, alta, delgada, gordita, como te vea el mundo, pero el Señor te ve perfecta. Porque esto no se trata de las cualidades físicas que posea el ser humano. Esto siempre se tratará de Dios en la vida del hombre, de Cristo habitando a las vidas que hoy creen en Él. Eso fue lo que dijo el apóstol. Si Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, entonces ese mismo Cristo en vosotros, bajo el conocimiento que ya has adquirido, delante de Dios, eres perfecto. Delante de Dios, y te lo voy a volver a leer, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay una versión que dice, a fin de presentar perfecto ante Dios a toda la humanidad. Nos hacemos perfectos cuando Cristo nos habita. Porque la perfección no depende de lo que tú eres, sino de lo que tú tienes. Y si tú tienes a Cristo, valga la redundancia de lo que le estoy diciendo, la gente puede hablar lo que le dé la gana, tú tienes a Cristo. La gente puede decir lo que quiera, tú tienes a Cristo. La gente te puede juzgar y te puede señalar, tú tienes a Cristo. O sea, no mires o no te bases en lo que la gente diga. Básate en que ya tú tienes a Cristo. Y eso es suficiente para todos. Cristo en nosotros. Y concluye el versículo diciéndole el verso 19, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Será que Dios es poderoso? ¿Será que el Señor tiene, vamos a hablarlo en términos humanos, fuerzas? Y el apóstol la llevó a potencia. Dijo, la potencia, el poderío, la gloria, la majestad, lo grande que es Dios, actúa en mí. Un cuerpo humano, un cuerpo mortal, un cuerpo imperfecto. Cuando leímos el versículo 11 del capítulo 9 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Está diciendo lo más amplio y lo más perfecto en cuanto a tabernáculo creado. Usted ha visto estructuras de casas perfectas. Usted dirá, esta es la casa de mis sueños. A mí me encantan lo que son las casas coloniales. Para mí la casa de mis sueños es una casa colonial, estilo barroco, estilo así de madera, que lleve muchas cosas de madera. No importa que no sea de madera toda la casa, pero para mí es una casa perfecta. Últimamente me ha tocado recorrer la ciudad y he visto colonias o urbanizaciones bellísimas, casas impresionantes. Podríamos nosotros decir que se escapa de nuestra vista tanta belleza. El Señor cuando habla acá, habla sobre un tabernáculo perfecto. Mire, Él dice, el tabernáculo perfecto. Yo me imagino Dios soñando. Él primero dio medidas, tamaño, longitud, lo que Él quería hacer con su tabernáculo terrenal. Y David no pudo construirlo, lo terminó construyendo Salomón. Salomón construyó con toda esplendor, con toda riqueza, con todo el oro que pudo, con los mejores materiales de la época, construyó. Y para el Señor aquel tabernáculo no fue perfecto. Salomón con todo lo espléndido no logró hacer un tabernáculo perfecto.
Pero vino el Señor y se hizo el tabernáculo perfecto, la casa perfecta. Diga, ¿sabe cuál es la casa perfecta? Diga, soy yo. Cuando Dios buscó, necesito una perfecta, algo que sea perfecto, algo que sea lo mejor. Nos miró a nosotros. Por eso, mire, dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, que no pudo haber una mano humana que hiciera el tabernáculo perfecto para Dios. Así que él dijo, me voy a crear Aide. Y comenzó a hacer, y después que la hizo, rompió el molde. Le digo, para mí eres perfecta, así tal cual como tú eres. Y ahora ahí te va, yo te habito. Porque este lugar no es la habitación de Dios. Usted y yo nos vamos de aquí. Y aquí pueden entrar los gatos, aquí pueden entrar los perros, aquí entra el agua y se moja. Aquí hay calor. Pero cuando Cristo está dentro de nosotros está cómodo. Dice, esta es la habitación perfecta. Algunas habitaciones somos más grandes que otras, pero somos buenas habitaciones del Señor. Algunas habitaciones son chiquiticas, pero bueno, al Señor le gusta esa habitación pequeña. Somos el tabernáculo perfecto, la casa perfecta, la habitación perfecta para Dios, aunque el mundo te vea de la forma contraria. Y lo más glorioso, me llenó mucho esta palabra cuando dice la potencia, el poderío, la maravilla de Dios, ahora opera en mí. Todo lo que Dios es, opera en mí. Dígame usted si esto no es maravilloso. Decía un predicador, esto le saca un amén hasta un muerto, hermano. Porque usted tiene o contiene ahora la majestad, la gloria, las maravillas de Dios en su vida, con el simple hecho de que Cristo esté en nosotros. Bendecimos la vida de los que hoy nos miraron por medio de las redes sociales. Deseamos que la gracia del Señor habite y abunde en cada uno de sus vidas y que Cristo pueda improntar con su gracia a cada uno de los que nos miraron. Muchas bendiciones.